Ahora, el término egoísmo hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y le hace atender desmedidamente su propio interés. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia sin importarle lo demás. ¿De acuerdo? Eso era el egoísmo. Yo recuerdo cuando era más chico, hace ya unos, yo tengo 66, hará unos 53 años, pero todavía me acuerdo. Yo vivía en Barrio Maldonado en ese tiempo. Barrio Maldonado, para llegar a Barrio Maldonado hay una subida bien pronunciada, que es la subida Blas Parera, creo que se llama, ¿no? Una subida bien pronunciada. Y tenía una bicicleta. Entonces yo me largué por la bajada, esa de Barrio Maldonado, y me pegué un golpe tremendo. ¡Ay, qué risa! ¡Qué amiga esta mujer! Dice, me pegó un golpe tremendo y me raspé por todos lados. Y uno de los raspones fue acá en el codo. Y el codo después se formó una cicatriz queloide. La cicatriz queloide es una cicatriz que es como una capa en donde te duele un montón y más en un lugar donde flexionas. Duele muchísimo y se tocaba, así que después me tuvieron que operar de la cicatriz queloide para ver si se hacía una cicatriz mejor. Bueno, gracias a Dios que se hizo. Pero después yo investigando por qué me caí, era porque mi bicicleta estaba fuera de eje, o sea, no estaba balanceada. No sé si alguna vez usted ha andado en un auto que no está bien balanceado, es como que se le va para acá, para allá, salta, hace desastre. No estaba balanceada, y a causa de eso provocó un accidente. Yo considero que una persona egoísta anda totalmente fuera del eje. ¿Por qué? La persona egoísta quiere que gire todo el universo a su alrededor. No sé si me explico. ¿Y sabe cuál es el tema? Dios no ha capacitado a ningún ser humano para que gire el mundo sobre su alrededor. Para que el mundo gire y gire alrededor, el eje correcto es el Señor Jesucristo. Amén. Por eso me gustó mucho el ejemplo. En el trono, el otro día en la mesita, en el trono del hombre, estaban todas estas basuras que eran egoísmo, y para que salga el egoísmo tiene que venir a ocupar el trono ¿quién? El Señor Jesucristo. El peor enemigo que hay para el hombre es el hombre mismo. Muchas veces uno le echa la culpa al diablo, a esto y aquello, pero Satanás vino para hurtar, destruir y matar. Si es que yo lo dejo entrar en mi vida, si es que yo lo dejo que tome mi voluntad, que tome mi ser y yo me transforme en una persona egoísta. Le repito, el peor enemigo es el yo fuera del eje correcto, el yo en el trono. El egoísmo reina y eso da lugar a otras cosas que son peores, que se llaman orgullo y soberbia. Y el orgullo y la soberbia, muchas veces la persona que es orgullosa o soberbia, no nos damos cuenta que tenemos eso. Yo no sé si usted ha notado que hay personas que tienen mal aliento, pero ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Todos se dan cuenta, menos quién, el que lo tiene. Y si alguien le dice algo, se molesta. No sé si ha notado. No, que a vos te parece, no soy yo. Entonces, y para eso nosotros tenemos que ver de poner nuestras vidas en equilibrio. Una vida en equilibrio está fundamentada en 2 mandamientos. ¿Se acuerdan? Siempre yo les repito una y otra vez. Los 2 mandamientos el Señor los resume, los 10 en 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios le habla y le dice, el primero de todos estos mandamientos es, Jesús está hablando, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, para que haya un equilibrio en nuestra vida, hay que amar al Señor sobre todas las cosas y después amar al prójimo como me amo a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no voy a poder amar al prójimo. Entonces, clave eso.
¿Y saben cuál es lo triste? Cuando el hombre ignora a Dios, entonces se empieza a amar a sí mismo, pero ya no en la medida correcta, sino en una medida incorrecta. Porque ya no ama a Dios, sino que se ama a sí mismo y busca todo para sí, toda para conveniencia que él. Ahora, el yo, en cierta forma, ¿cómo trabaja? El yo empieza a trabajar y empieza a adular. No sé si has notado que muchas veces uno escucha, vos lo podés todo, lo mereces todo. Es más, los que están entrenados en venta y te quieren vender esos planes de vacaciones compartidas, no sé si, bueno, y te hacen, y usted lo merece, y esto y aquello, y te insisten, y uno firma. El otro día hablaba con un hermano, y él me decía, pastor, yo lo compré una vez, y me arrepentí con todo el alma. Después fui de vacaciones a los 5 años al mismo lugar, y lo volví a comprar. Y digo, es triste eso, chocar con la misma piedra, ¿no? Entonces el yo o te adula y te dice todo lo podés, todo lo mereces, todo es tuyo, sos un Dios. O la otra, si no te puede adular el yo, ¿cómo te hace? Te anula. ¿Cómo te anula? No puedo, no tengo, nadie me quiere, nadie me comprende, estoy solo en esta vida, soy una basura. ¿Conoce gente que habla de esa manera? Pero gracias a Dios, ¿no?, que nosotros no somos así. Ahora fíjense, vamos a tratar de examinar a ese enemigo que nosotros decimos que puede morar adentro. Había alguien que Dios lo hace, crea un ángel y le llama Luzbel. Y le da un propósito. Por eso es importante que vos y yo entendamos el propósito que vos tenés en esta tierra. Porque por ahí vos te esforzás por un montón de cosas que en definitiva vas a dejar en esta tierra. Y cuando llegues a la presencia de Dios, Dios te dirá, buen siervo, bueno y fiel. Fuiste fiel en lo pocos, ahora entra al reposo de tu Señor. Es importante entender el propósito. ¿Por qué? Porque a este ángel Dios le dice, vas a ser el responsable de la alabanza en los cielos que los ángeles van a tributar a mi persona. Usted sabe que ese personaje se llamaba Luzbel, ¿de acuerdo? Ángel de luz. Dice la Biblia que su cuerpo estaba vestido con las mejores piedras preciosas, esmeralda, rubí, crisólito. Y es más, dice la palabra de Dios, que cuando Luzbel se movía, salían sonidos de alabanza. Era una posición tremenda. Lo había puesto Dios sobre ángeles, arcángeles, serafines y querubines para dirigir y levantar la alabanza al Señor. Pero un día Dios le tiene que decir a Luzbel, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, fíjese, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Dios le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Derribado fuiste. Él tenía un propósito, pero a él se le entró la soberbia, el orgullo, y quería ser igual que Dios, y quería hacer un trono, y quería estar allí. No se conformó, no dio gracias a Dios por lo que era y por el propósito que Dios tenía. Vivió en una vida de insatisfacción a pesar de que tenía todo lo mejor para él, y le pasa esto. Ahora fíjese el proceso de Luzbel. Él empieza a decir lo que va a hacer él, no lo que Dios le dijo que hiciera. Lo que va a hacer él, ignorando y desobedeciendo el plan del Creador. Empieza a amarse él como rey y dice en su corazón, subiré al cielo. Se quiere entronarse llevado por el egoísmo, la soberbia y la ambición sin medida. ¿Para qué lo hace? Para tener la mejor posición, la mayor ventaja, la mejor tajada. Ahora Dios participa, ¿y qué es lo que hace? Viene y lo arroja a Luzbel. ¿A dónde? Lo arroja. Lo saca de la posición.
Y eso es tremendo, ¿no? Porque cada cual debe, bueno, lo que el Espíritu quiera hablar, Dios lo va a hablar en lo personal. Consecuencia, Luzbel fue arrojado desde las alturas. Enseñanza, cuando empiezo a amar al yo más que a Dios, en ese punto entro en problemas. En ese punto entro a rebelarme en contra de Dios. Hay un ejemplo colectivo en la palabra de Dios acerca de gente que se subleva al plan de Dios y hace su propio plan. Dice que entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció pues que Dios le dice, vayan, espárzase, fructifíquense, multiplíquense, llenen el mundo. Pero dice que ellos, aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos se dijeron, punto número 1, ¿qué hacer sin importar lo que Dios le había dicho? Y eso es tristísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, Dios a nosotros nos dice, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, sean testigos, yo voy a estar con ustedes. Y a veces es lo que menos nosotros hacemos. Vivimos para hacer lo nuestro, para hacer lo nuestro y para hacer lo nuestro. Y estas son decisiones en la vida. Ahora, la motivación de esta gente, ¿cuál era? Hacerse un nombre. Hacerse un nombre. Y se esfuerza, es el esfuerzo del hombre, por promocionarse a sí mismo, motivado por el amor al yo. Ahora, ¿qué Dios hizo? Dice que Dios vino a ver cómo que hacían los hombres y que vio lo que estaban haciendo, Dios los confundió, les derribó la torre y entonces tuvieron que hacer el propósito de Dios. Yo muchas veces me he visto con la torre derribada para hacer el propósito de Dios. Y eso uno tiene que aprender a reconocerlo, porque muchas veces viene Dios a ver qué estamos haciendo y no estamos haciendo el plan de Dios, ni los mandatos de Dios, ni los principios de Dios, y entonces Dios dice, tengo que derribar esta torre para que cumpla mi propósito. Así fue como la gente se esparció para hacer lo que Dios le mandó. Ahora, Dios habla para estos días y el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le advierte, dice, Timoteo, también debes saber que en los últimos días vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos peligrosos. Escuche, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Dios habla y dice que en los postreros tiempos que habrá tiempos peligrosos. ¿Dónde está el tiempo peligroso? ¿En Satanás? No, en hombres que se aman a sí mismos. En hombres donde está reinando, muchas veces, ni el yo, ni Dios, reina otro. Hombres desequilibrados, descentrados, sin el eje correcto. ¿Y cómo funciona el yo desequilibrado? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, que el yo se levanta para derrotarnos, aunque simule buenas intenciones. Simula buenas intenciones, pero se levanta para derrotarnos. El yo, cuando el yo está entronado, es como un caballo salvaje. Tiene todo el potencial, pero lo usa mal. Usted no sé si ha visto los ríos. El otro día estaba viendo los mayores desastres a causa de inundaciones en el mundo. Y realmente lo que puede hacer un río desbordado. Pero qué bendición que es un río encauzado.
Qué bendición son los cristianos que tienen al Dios reinando en su corazón y en el trono. Pero qué problema podemos ser hombres si nos amamos a nosotros mismos y ponemos el yo en nuestro corazón, con el riesgo de que después el yo le entregue el poder a otro, que se llama Satanás, el diablo. Ahora, ¿qué es lo que hace el ego? Empieza a hablar, te echa raíces, le empezamos a creer y nosotros empezamos a actuar. El ego se levanta y te dice lo que hay que hacer, y aunque ignora el consejo de Dios. El otro extremo es llamar la atención, es centrar la atención, quejarse en todo, porque va a traer un reconocimiento que necesita que lo halague, pero que nunca le va a dar crecimiento. Escuchen, mi hermano, escuchen los jóvenes, escuchen. Cuando sus padres le digan algo, presten atención, no sean torpes. Su padre nunca el consejo que le da va a ser para que usted sea destruido, para que usted sufra. No. Su padre le va a dar el consejo que usted necesita, aunque a usted le duela. Y el padre que no corrige a su hijo, lo maldice. No sé si queda claro. Hay veces que en los hogares mandan los hijos y no manda el padre. Son los caprichos de los hijos y no es la disciplina del papá. Entonces, el yo también, otra de las cosas que hace es llamar la atención, se queja de todo. Pero la persona que va a traer ese reconocimiento ilegal, sí, bien, que bien lo hiciste, que quiere que lo halaguen, esa va a ser halagado, pero no va a crecer. Y el gran problema a veces en este siglo es padres que no corregimos a nuestros hijos, halagamos a nuestros hijos y después con el tiempo tenemos grandes problemas porque no les supimos dar corrección. No sé si les queda claro. ¿Por qué? Porque una persona egoísta no crece. Y si uno no habla con ellos, va a crecer inmaduro, va a ser peligroso, va a ser descentrado. ¿Y sabe cuál es el tema? Una persona inmadura, una persona egoísta, que ella gobierna sobre sí misma, es una persona que manipula a los demás y que hace un control de las cosas y de la gente incorrecto. Y dice la Biblia, instruye al niño desde chiquitito, para que le vaya bien. ¿Queda claro? Si usted... Bueno, no voy a hablar sobre temas. No, después debemos dar una charla para padres. Los síntomas del yo desequilibrado. Cuando una persona está diciendo que si alguno de estos síntomas te toca, abrí los ojos. Si te tocan 2 o 3, hay que tomar decisiones urgentes. Un síntoma es no se siente apreciado. ¿Conoce gente? Que usted va y le da la mano, dame la mano. Y le da un buen apretón de mano, dice, el pastor algo le debe pasar porque me apretó la mano. Y si usted va y le da la mano suavecito porque sabe que no le gusta y hizo ese comentario, después algo le pasa al pastor porque me dio la mano como si no quisiera. Gente que no se siente apreciada. Yo te digo, a mí no me saluda tal. ¿Y vos lo fuiste a saludar? No. Anda a saludarlo, avivate. No sé si me entienden. Para estar enojado se precisan 2. Entonces, sentimiento de no ser apreciado. La persona desequilibrada se siente incomprendido. Se siente que no lo entiende, que su esposo no lo entiende, que su esposa no lo entiende ni la atiende. Y yo quiero decirte que Dios da capacidad a los hombres y mujeres para poder ir creciendo juntos en el precioso plan de Dios. Las personas que están descentradas se toman en serio
todo, no se le puede hacer un chiste, no disfrutan, no ríen, tan distantes. ¿Qué habrá querido decir de mí? ¿Han notado eso? ¿Qué habrá querido decir de mí? Ay, sé que se me vienen muchas cosas y digo, ¿la largo o no la largo? Y Dios me dice, no la largues. Entonces, la persona que está descentrada ignora el consejo de Dios e ignora el consejo de los demás. La persona descentrada tiene dificultad en perdonar y de disculparse. ¿Para qué? Esa palabra no se conoce. ¿Por qué? La persona descentrada se enfoca en su propio dolor y no ve el daño que hace a otros. Yo el otro día, hace un rato estaba leyendo pastores que se suicidan. En 2019 tenemos 3. En el primer mes, en enero. Brasil y Estados Unidos. Bueno, no le voy a decir la causa, léalo. Dificultad en perdonarse, enfocarse en nuestro propio dolor, no mirar el dolor de otros. No vemos a la otra persona, vemos solamente la falta de otros y no admitimos haber hecho algo malo si somos egoístas, si somos personas donde el yo está entronado. ¿Conoce gente así? Probablemente todos conocemos algo, pero yo lo que veo que la mayoría de nosotros tiene un pequeño egoísta adentro que lucha. Por eso Dios dice que te mueras de una vez. No sé si yo alguna vez a alguno hablando le he dicho, pero morite de una vez. Sí, porque dice la Biblia, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Una persona que está entronada, usted puede moverla de un lugar a otro, pero no da fruto. Tiene que caer en tierra, morir, pasar el proceso y después viene con fruto. Va a venir con semillas nuevas y cuántas cosas. Pero hay que morirse. La persona egoísta tiene un temor exagerado y si usted le dice algo, me están presionando, me atacan, me controlan, yo acá no valgo nada, nadie me valora. ¿Conoce gente así? Mire, el otro día estaba en una casa y donde el padre le corrige algo y le dice, bueno, no lo voy a No, porque si no me atraso en el mensaje. Bueno, te lo cuento porque protestas mucho. Y el padre ama a esos hijos, pero una barbaridad. A punto tal que cuando yo hablaba con el chico, yo digo, yo no haría ni la mitad de lo que hace tu padre por vos. Y el chico lo que le contestó un día, porque el padre le reclamó que estaban cosas fuera de desorden, y dice, mañana lo voy a acomodar. Bueno, vieron como dicen los chicos, lo acomoda y no lo acomoda. Entonces el padre se lo recuerda el otro día, mañana lo voy a acomodar. Y no lo acomoda. Se lo vuelve a recordar al otro día, pero ya con un tono diferente. Y ya el hijo dice, bueno, ¿sabe qué? Yo me voy a ir, me voy a pegar un tiro para que ya dejarte molestar y vos te quedes contento. ¿Sabe cómo se llama eso? Digo, bueno, yo hablé con el chico. Eso es un manipulador. Se llama manipulación. Manipular es hacerle hacer a otro lo que no quiere hacer o hacerle decir a otro lo que no quiere decir. Bueno, pero ese tema de la manipulación está bueno para hablarlo después. El orgulloso, la persona egoísta, la que reina en el corazón no es Dios, sino el yo, son orgullosos, fantasiosos, tienen sueños hermosos, niegan la realidad. A veces la persona egoísta insiste en sus derechos, pero a veces lo hace en forma persistente, en forma violenta. A veces dicen, no me interesa nada,
No dos hermanos estaban peleando y me dice, no me interesa nada, a mí no me interesa la plata, no me interesa nada. Y bueno, dásela toda, ya está. ¿Sabe qué? No están diciendo que no le interesa la plata. Lo que están diciendo no es que yo no quiero la plata, la quiero toda. Entonces, el egoísta es mezquino, insiste en su derecho en forma persistente, violenta. A veces no lo dicen, pero los actos reclaman a gritos. Yo lo quiero todo. Se hace lo que yo quiero o yo me voy. ¿Conoce así? Si no hace lo que yo quiero, yo me voy. Yo recuerdo un hombre, un hermano, que le decía a la esposa, yo me voy si no... Y la esposa se cansó un día y empezó a orar para que se vaya. Y entonces el hombre viene y le dice, si vos no haces lo que yo digo, yo me voy. Es lo que estoy esperando, estoy orando para eso. Nunca te dejes manipular por esas cosas. Y nunca manipules a otro con esas cosas. Porque manipulación es como un pecado de hechicería. Eso dice la Biblia. Un ejemplo. Dice que Jesús estaba con los suyos, ahí teniendo una cena, y dice que empieza a decirle que Jesús se conmueve en espíritu y declara, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues, hizo señas Simón Pedro para preguntarle quién era, a aquel de quien hablaba. Yo me imagino a Simón haciendo, o no, como hacen los chicos, haciendo el signo de pregunta y poniendo el puntito abajo. Diciéndole, para preguntarle quién era aquel de quien hablaba. Entonces, él recostándose sobre el pecho le preguntó, Señor, ¿quién es? Y le respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Acá Judas no dominó su amor a sí mismo. ¿Y en qué se manifestó? En su amor al dinero. A tal punto que vendió al maestro. ¿Y sabe qué? Cuando uno se entrona y uno está, el yo entronado, te pasa, dice que Satanás entró ¿con qué? Con facilidad, repita conmigo, con facilidad. Sobre una persona donde no gobierna Dios, donde no está entronado Dios, aunque cantemos ven y tome el trono de mi corazón, pero no está en el trono Dios, sino que estoy yo, es muy fácil que entre Satanás. Satanás entró con facilidad y lo hizo hacer a Judas algo vil, se quitó la vida, ¿se acuerdan? Ahora, consecuencia de la persona desequilibrada. La persona desequilibrada reacciona siempre defensivamente y no a la reacciona siempre defensivamente y siempre vive atacando a los demás. Yo el otro día le decía a alguien que, bueno, mi criterio desequilibrado, le decía a alguien desequilibrado, porque hablaba y no me dejaba meter una. Yo decía, déjame hablar. Y no quieren. No sé si le ha pasado a usted. Entonces, nosotros tenemos que, son cosas que son serias. Y tenemos que ver que nos hace reaccionar defensivamente, nos defendemos. Y buscamos por ahí argumentos de defensa tan tontos, tan torpes, que en vez de defenderte es tu propia condenación. ¿Por qué? Porque el ego quiere que se le alabe, quiere que se le diga está bien, no tolera corrección, tolera instrucción. ¿Quiere usted ser sabio? Permite que lo corrija, permite que le digan las cosas. Por ahí le van a decir cosas que no son razonables, sepa de eso.
¿No es razonable? No me voy a poner a discutir. Yo sé que no es así. Y se acabó el problema. El ego no tolera corrección, piensa que lo están matando. ¿Por qué? Quiere ser grande y cuando se le toca se queja que lo están lastimando, que lo están matando. Cuando una persona está atrapada por el amor a sí misma, no puede sentir corrección sin sentirse totalmente destruida y hasta puede caer en depresión. Esta clase de amor al yo es porque no se ama a Dios primero. Me amo más a mí mismo que a Dios, aunque venga a la iglesia. Ahora fíjese esto. Esta clase de amor es nocivo y peligroso para sí mismo, pero también para los que lo rodean. Le hace la vida imposible, hace la vida cuadrito. Esta clase dentro del yo entronado convence que los demás están equivocados y crea confusiones, falta claridad. Muchas veces que el yo está entronado, confunde la voz del ego con la voz de Dios. Es más, algunos dicen Dios me dijo cuando de verdad no le dijo nada. Recuerdo bueno, les voy a decir una parte nomás. Recuerdo dos muchachas. Vinieron a mi oficina, muy vistosas, muy lindas. Vinieron a mi oficina y me hablan y me dicen, pastor, hemos estado orando las dos. Hemos estado orando y Dios nos ha mandado a separarnos de nuestros esposos. Y yo le digo, eso Dios no te lo ha hablado. Eso son cosas tuyas. No diga que Dios te va a decir lo que no dice su palabra. No sé si queda claro. Entonces, se confunde cuando el yo está entronado, se confunde la voz de Dios, la voz del ego con la voz de Dios. Y hasta uno puede llegar a decir que Dios me dijo. Por eso es tan importante ser de perfil bajo, ser una persona sumisa, ser una persona no orgullosa, ser humilde, como dice la palabra del Señor, porque Dios levanta al humilde, pero lo tira abajo al orgulloso, al soberbio. ¿Qué más? Cuando uno se empieza a mover de esa manera, está en un camino muy peligroso. Puede uno llegar a vivir en la mentira, a creerse cosas que de verdad no son. Cuando el yo está entronado, destruye a los hombres, rompe relaciones, rompe hogares, destruye familias, se pierden amistades, se pierden recursos, se pierden equipos. ¿Queda claro? Ahora, enseñanza. ¿Puedes pasar, Lorenzo? El yo es un pésimo amo. Es necesario confrontarlo y poner en el lugar que le corresponde. Hay que sacar el yo del trono. Porque es un pésimo amo. Si usted tiene en el trono al yo, usted nunca lo va a conformar. El yo siempre le va a exigir algo más. Y entonces, ¿qué hacer ahora mismo para que destronar el yo? Y que tome el trono el único que es digno de tomar el trono de mi corazón, que es Jesús. Punto número 1. Hay que reconocer que el entronarse el yo, el egoísmo, es un pecado. Porque estoy amándome más a mí mismo que a Dios. Y eso es pecado. Y es imposible salir del problema si antes no se reconoce la existencia del problema. Por eso Dios habla y nos deja escrito en su palabra, no le des lugar al diablo. El diablo irá contra usted y hará lo que él quiere
si yo le doy lugar o si usted le da lugar. ¿Vamos entendiendo? Ya acabémosla con eso. Yo soy así, así me hicieron. Yo tengo este defectito. Es importante no darle lugar al diablo. Y no darle lugar al diablo es llamarle pecado al pecado, y se acabó. El pecado no es un problema, el pecado está solucionado. El tema es que para la solución del problema, quien tiene que gobernar nuestras vidas es Jesucristo. No deja lugar al diablo. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Someterte a Dios. Ya deja de pelear con Dios. Deja de andar buscando excusa, que los demás son malos, que los demás no te entienden, que los demás son egoístas, que los demás esto. Lo que es importante es que yo personalmente me someta a Dios. ¿Sabes qué? Cuando vos te sometés a Dios, Dios te da la fuerza, la habilidad, la capacidad para resistir al diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Huye de nosotros. No sé si le queda claro. Hay hogares que muchas veces, en vez de ser un pedazo de cielo, son casi un infierno. Se viven discusiones, conflictos, pleitos, que yo tengo razón, que no. Y Dios te habla y te dice, sometete a mí. Resistí al diablo. Y el diablo va a huir de nosotros. Primero, reconocer pecado. Segundo, arrepentirse. Tercer paso, obedecer a Dios, obediencia. Si me aman, cumplan mis mandamientos. Si no, todos son palabras, palabras, palabras. Cumplan mis mandamientos. Usar mi voluntad para poner mi vida bajo el señorío de Jesús. Es más, el apóstol Pablo le dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro conocimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Obediencia a Dios. Obedece la palabra de Dios. Honra a tus padres. No dice de que si tu padre es el mejor padre, el peor, dice que lo honres. Eso es lo que tienes que hacer. Maridos, tratemos a la mujer, amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Por más que tenga fallitas, rayas y rayones, hay que amarla. Amar es una decisión. Mujeres, respeten y honren a sus maridos, porque de ahí viene la fortaleza para ellos. Obediencia, obediencia quiero, no sacrificio. ¿De qué le valdrá al hombre presentar sacrificio si no obedece? Y hay un solo sacrificio que es lo que te hace acepto ante la presencia de Dios. Es el sacrificio de Cristo. Porque tu salvación es por gracia, no por obras, pero sos llamado a hacer buenas obras, las cuales tu Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acuérdense, reconocer el pecado, arrepentirse, obedecer a Dios. ¿Qué es obedecer a Dios? ¿Me estoy amando más a mí mismo que a Dios? Obedezco a Dios. Señor, te voy a amar con todo mi corazón a ti. Voy a sacar de mi trono el yo y te permito y te ruego, ven y toma el trono de mi corazón. Señor, dirígeme. Señor, háblame.
reconozco que estoy luchando. Por eso el apóstol Pablo decía, crucificado juntamente con Cristo. Porque el yo, si no está crucificado, el yo se levanta y el yo anhela trono, anhela poder, anhela lo propio. Cuando Dios nos dice, fuiste llamado para recibir bendición, para que des bendición. El que quiera ver días buenos, aparte su lengua del mal, hable el bien, busque la paz y sígala y va a haber días buenos. Y, o sea, reconocer, arrepentirse, obediencia y nuestras cargas y preocupaciones, llevarlas a Dios en oración. Oración. Dice el apóstol Pedro, echen toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mis hermanos, hoy día le hablaba a un amigo, porque le vino una inspección dura, y yo le decía, ten confianza, todo está bajo el control de Dios. Y aún pasare lo que pasare, Dios lo tornará para tu bendición. Dios torna todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sepa que Dios tiene todo bajo control. Por nada estés afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones, tus luchas, tus problemas, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Orar, pero dar gracias. Cuando vos das gracias sin ver las cosas, eso es fe. Pero vos muchas veces, yo quiero ver para creer. Generación incrédula, malvada, dice Jesús. Yo tengo que creer sin ver. Y si creo, Jesús me promete que voy a ver la gloria de Dios por más que haga 4 días que se murió. Entonces, reconocer el pecado, arrepentirse, obedecer nuestras cargas y preocupaciones, llevárselas a Dios y dar gracias a Dios por su perdón y proclamar la verdad con gozo y alegría. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Somos más que vencedores, vamos a andar de triunfo en triunfo, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Mis hermanos, no tenemos nada que perder en la vida. Pero hay que morir primero. Hay que morir a ese yo que lucha tanto en contra de los planes y el propósito de Dios. Que Dios nos ayude con esta palabra y la de cada domingo a hacer cada día un poco más a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere decir, he aquí sobre la faz de la tierra se está levantando un pueblo grande, numeroso, poderoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, levantar un gran pueblo. Y vos y yo tenemos que ser parte de eso. Pero para eso, que reine Dios y no el hombre. Porque si reina el hombre, hay un riesgo de que otro tome ese reinado. Dios le dio el poder de todo a Adán y Eva. Y lo único que no le dio poder fue sobre el hombre, no sé si se acuerdan. Ahora, Adán y Eva, por causa del pecado, ellos que hicieron, entregaron lo que Dios le había dado, se lo entregaron en manos de Satanás. Y te voy a decir esto, cuando gobierna el yo, es probable que muchas cosas que Dios te ha dado, te las arrebate o se las entregues, aún sin entender muchas cosas, se las entregues en manos del infierno. Que Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te guarde, y nosotros podamos cada día más dejar que el Rey Jesús reine sobre nuestras vidas. Y te aseguro, eso traerá bien sobre tu vida, eso traerá bendición sobre tu vida, eso traerá paz en la casa,
Eso traerá paz a la iglesia, traerá paz en el hogar. Serás una bendición. Y Dios te va a decir, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor hoy reposa sobre ti. Hijo mío, hija mía, te tengo escondido en el hueco de mi mano. Puede venir el enemigo como río, pero yo levanto bandera, contra él levanto bandera. Nadie podrá hacerte daño. Yo soy Jehová, tu guardador. Yo soy el Señor. Aunque andes por camino de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es el castillo fuerte, el Dios todopoderoso, quien te ama y entregó su Hijo por vos y por mí. Merece toda gloria, toda honra, y merece que mi yo muera y que Cristo reine. Aleluya. Inclina tu rostro, por favor. Padre, es tu palabra. Señor, a veces podemos pensar que es duro, pero es lo mejor para nuestras vidas. No escuchar lo que queremos escuchar, pero sí escuchar lo que tú quieres de nuestras vidas. Papá, ayúdame a luchar con ese yo que a veces es tan rebelde, que a veces quiere gobernar, que a veces quiere hacer, con intenciones buenas o no, pero Dios, lo que quiero sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, es que tú reines. Señor, perdónanos por haber puesto en el trono nuestras ideas, nuestros pensamientos, sentimientos, y no haber puesto en el trono a Jesús, que es el único que merece ese lugar. Señor Jesús, en esta hora yo te ruego que tú tomes el trono, es tu lugar. Toma el trono de mi corazón, por favor, Jesús. Tómalo, Señor. Señor, ponernos a hacer lo que yo quiera, como hizo Señor Luzbel, y su fin fue Dios tristísimo, como hizo Judas, como hizo la gente de la Torre de Babel, y a todos tú lo bajaste, porque tú rociste a los soberbios, pero le das gracia a los humildes. Padre, en el nombre de Jesús, me doblego delante de tu presencia y te digo, ven, toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar. Señor, mientras cantamos esta canción, Señor, que tú tomes nuestro lugar, tu lugar, Señor. Que tú tomes el lugar que yo estaba ocupando, que tomes el lugar de que mi hermano estaba ocupando. Seas tú quien reine, seas tú quien dirija, quien comande, Señor, en el nombre de Jesús. Ponete de pie y cante esta canción con todo tu ser y todo.